para concluir, aunque no queda nada, es muy sencillito el tema 21, lo que es la ejecución de sentencias penales, ¿no? Y entonces aquí básicamente el epígrafe más importante quizás es el número 2, que lo repasamos la semana pasada, es el de donde más se hacen preguntas y bueno, el que más debemos conocer. El epígrafe el 3, pues básicamente nos habla de los juegos de vigilancia penitenciaria, la administración penitenciaria y sus funciones, ¿no? Bueno, aquí su epígrafe de la organización de los juzgados de vigilancia penitenciaria ya lo hemos visto, ya lo vimos en su día en el tema 8, ¿no? Dice, en cada provincia y dentro del orden penal hay uno o más juzgados de vigilancia penitenciaria. Básicamente hay uno en el partido judicial donde se encuentra el centro penitenciario. Por ejemplo, en Alicante tenemos centro penitenciario de Foncalent, pues el juez de vigilancia penitenciaria de Alicante Capital. Y luego tenemos un centro penitenciario en Villena, pues tenemos un juzgado de vigilancia penitenciaria en Villena. Entonces aquí sí que convendría ver un poco lo que dice la ley orgánica. Podrán ejercer sus competencias en 2 o más provincias de la misma comunidad autónoma o en ámbito inferior a la provincia. 2 provincias o más de la misma comunidad autónoma o incluso un ámbito inferior a la provincia, que es el caso de Alicante, centro penitenciario de Villena, por ejemplo. Las sedes se determinan por el Gobierno previa audiencia de las comunidades autónomas y del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, el cargo de juez de vigilancia penitenciaria es un cargo compatible con el desempeño de un órgano jurisdiccional penal. Puede ser, además de juez de vigilancia penitenciaria, podría ser pues, juez de instrucción, juez de lo penal, etc. Los jueces de vigilancia penitenciaria, digamos, provinciales, los que están como por ejemplo en Alicante o en Villena, no suelen compaginar los cargos. En la Audiencia Nacional parece que sí, porque el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria pues tiene menos trabajo y entonces podría compatibilizarlo. Porque, como digo, tenemos un juzgado de vigilancia penitenciaria en la Audiencia Nacional para ejercer sus funciones cuando los penados lo sean por este órgano jurisdiccional, por la Audiencia Nacional, bien sea por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, bien sea por los juzgados centrales de lo penal. Bueno, no hay mucho más que decir, es un poco lo mismo. La competencia de los juegos centrales será preferente y tiene vis atractiva, preferente y excluyente cuando el penado cumpla también penas, digamos, que vienen sido impuestas por otros órganos jurisdiccionales. Dicho de otro modo, si un penado lo es por la Audiencia Provincial de Alicante o por el Juzgado de lo Penal de Alicante y también por el Juzgado Central de lo Penal o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pues evidentemente la competencia la tendría el juez central de vigilancia penitenciaria, ¿no? ¿Y cuáles son las competencias de los jueces de vigilancia penitenciaria? Hemos visto el día pasado las competencias de los tribunales sentenciadores y repito, lo hemos visto con mucho detenimiento porque tenemos que conocerlas bien, lo fuimos incluso repitiendo y desgranando. Las competencias del juez de vigilancia penitenciaria pues se contienen básicamente en el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, Ley 1, como tenemos aquí, perdonad que estoy admitiendo una compañera, Ley 179 de 26 de septiembre, Ley Orgánica de General Penitenciaria. Y quizás lo único que nos tendríamos que aprender de nuevo en este tema, porque repito, la organización ya la hemos visto en el tema 8, es estos puntos que tenemos aquí. ¿Cuáles son especialmente las funciones del juez de vigilancia penitenciaria? Bueno, pues adoptar todas las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se cumplan, se lleven a cabo asumiendo las funciones que corresponden a jueces, tribunales y sentenciadores. Es decir, el que establece la liquidación de la condena, como hemos visto, es el tribunal sentenciador. El que establece cómo se cumple sería el juez de vigilancia penitenciaria. Resolver sobre propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan. En el caso de la libertad condicional, el concepto, como digo, ya lo tenemos. Cuando haya cumplido pues un porcentaje, las 3/4 partes de la condena, los 2/3 o incluso un medio. Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios, acortar la condena, aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a 14 días, resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias. Por favor, desconectar los micros, ¿vale?
resolver en base a los estudios de los equipos de observación. Bueno, pues evidentemente los recursos referentes a clasificación inicial, sabemos que en principio el penado es clasificado en primer grado, ¿no? Y a continuación pues pasa a segundo grado y ya a tercer grado cuando está próximo a obtener la libertad. Acordar lo que proceda sobre las peticiones y quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento que se les aplica por la administración penitenciaria en relación con sus derechos fundamentales o también los derechos o beneficios penitenciarios. Realizar visitas a los centros penitenciarios, el juez de vigilancia, pues, bueno, pues evidentemente realizan pues, visitas a los centros para comprobar el estado de los mismos. Se dice aquí que el juez central de vigilancia penitenciaria, el de la Audiencia Nacional, puede auxiliarse de los jueces de vigilancia penitenciaria provinciales, ¿no? Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a 2 días, excepto aquellos que están en tercer grado. Aquellos penados que están ya clasificados en tercer grado ya tienen, digamos, permisos de salida y no tienen que ser aprobados por el juez de vigilancia. Los que están en segundo grado, porque los de primer grado es muy raro que salgan, con una duración superior, como se dice, a 2 días deben ser aprobados. Y conocer el paso de los establecimientos de régimen penitenciario de los reclusos, régimen cerrado, a propuesta del director del establecimiento. Bueno, verdaderamente estas serían las funciones que el 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece como funciones propias de los jueces de vigilancia penitenciaria y que algunas se preguntan. Recuerdo sobre todo esta de aprobar las sanciones de aislamiento por tiempo superior a 14 días, ¿no? Eso se preguntó en varias ocasiones, lo comento como anécdota. Bueno, el resto, como digo, no tiene mucho más. Estos epígrafes ya son menos duros, ¿no? La administración penitenciaria, aquí hablamos de la administración penitenciaria, es decir, sería el régimen interno de los centros penitenciarios, que es una competencia exclusiva del Estado en virtud de lo dispuesto en el 141.1.6. Ahora bien, sí que está transferida a diferentes comunidades autónomas. Estamos viendo ahora que recientemente se ha transferido al País Vasco o está en periodo de transferencia. Y ya tendríamos la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que, bueno, pues tiene pues una serie de funciones ahí. Simplemente lo conocemos. Y ya el epígrafe 4 que nos pregunta sobre los recursos contra resoluciones de la administración penitenciaria y de los juegos de vigilancia penitenciaria. Bien, aquí hay que distinguirlas claramente, ¿no? Las resoluciones de la administración penitenciaria, que es a la que antes nos hemos hecho referencia en el tema 3, el régimen interno de los centros penitenciarios, pues dictan resoluciones de carácter administrativo, habida cuenta su condición de administración penitenciaria. Estos recursos que dicta la administración penitenciaria son resueltos por el juez de vigilancia penitenciaria. Por ejemplo, en sus funciones, el juez de vigilancia penitenciaria puede, digamos, revocar alguna decisión de la administración penitenciaria a través del pertinente recurso interpuesto por los internos o por el Ministerio Fiscal. Y, a su vez, las decisiones del juez de vigilancia penitenciaria pueden ser recurridas pues, ante la audiencia provincial, en el caso de los juzgados provinciales, como los de Alicante o los de Villena, y en el caso de la Audiencia Nacional, pues ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es decir, las resoluciones dictadas por el juez central de vigilancia penitenciaria pueden ser recurridas ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Entonces tendríamos aquí pues eso, 2 tipos de recursos. Los recursos contra las resoluciones de la propia administración penitenciaria, que son resueltos por el juez. Bueno, la información a los internos recibirán a su ingreso información escrita sobre sus derechos y deberes, del régimen del establecimiento, normas disciplinarias, etc. ¿no? Quejas. Los internos tienen derecho a formular peticiones y quejas relativas pues, a tratamiento, al régimen del establecimiento, ante el director o persona que le represente, ¿no? Bueno, y ya los recursos propiamente dichos, que son algunos de los previstos en la propia Ley Orgánica General Penitenciaria o su reglamento, y lo presentarán ante el director del establecimiento, bueno, el director quiere decirse ante la administración penitenciaria, quien los hace llegar a la autoridad judicial, al juez de vigilancia penitenciaria. Bueno, pues quejas y recursos.
los internos podrán formular directamente las peticiones o quejas o interponer recursos ante el propio juez, evidentemente a través de su abogado y con las formalidades previstas en el enjuiciamiento criminal. Hemos de distinguir aquellos recursos contra las decisiones de la administración penitenciaria que se interponen ante esta y que ésta traslada al juez, de los que se interponen propiamente ante el juez. Pero básicamente no hay mucha más diferencia. ¿En qué supuestos se pueden interponer estos recursos ante el juez? De modo general, respecto de todo asunto relacionado con el cumplimiento de la pena, no con la duración de la misma, porque esa, como hemos visto, la establece el tribunal sentenciador. Sus modificaciones, la salvaguarda de los derechos de los internos, corrección de abusos, etc., ¿no? Y especialmente sobre el pronunciamiento sobre resoluciones en orden a las penas privativas de libertad, propuestas de libertad condicional. Aquí, básicamente, para que nos hagamos una idea, pueden, en orden a, digamos, a las bonificaciones de la condena que pueden producirse. En consecuencia, pues el penado entiende que le hubiera correspondido salir tantos días antes de lo establecido por la administración o por la jurisdicción. Propuestas que se formulen por parte de los establecimientos sobre beneficios, sobre sanciones de aislamiento. En este respecto de estas cuestiones se puede presentar recurso directamente ante el juez. Sanciones disciplinarias también que pueden ser impuestas a los internos por mal comportamiento, resoluciones adoptadas sobre la base de los equipos de observación, tratamiento, etc. Bueno, peticiones. Alfredo, una pregunta. ¿La queja se puede interponer también ante el juez? Sí, ¿Se le da tratamiento de recurso? ¿La queja? No se le da tratamiento de recurso, pero se puede interponer recursos ante el juez sobre algunas cuestiones que también se pueden formular previamente en las quejas. Es decir, el recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria tiene que ser interpuesto a través de abogado, mientras que el recurso ante la administración penitenciaria no lo necesita. ¿Vale? Entonces, algunas cuestiones, como hemos visto, pueden ser primero recurridas en queja ante la administración penitenciaria y luego a través del recurso correspondiente ante el juez de vigilancia. ¿Vale? Es más o menos lo que hemos visto en relación con el 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Se entregará al interno a su representante por recibo copia simplificada, copia simple, perdón, fechada de las quejas que formule. Bueno, poco más tiene que decir, ¿no? Y recursos ya contra las decisiones del juez. Una cosa es un recurso que se presenta ante el juez frente a decisiones de la administración penitenciaria y otra cosa es el recurso que se presenta frente a decisiones del juez, porque los primeros van a ser resueltos por el juez, pero los segundos, los recursos contra las decisiones del juez, van a ser resueltos pues, por la audiencia provincial o por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Y aquí tendríamos los de siempre, ¿no? Dice, bueno, pues están regulados en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial y entonces cabe recurso de reforma de acuerdo con lo que hemos visto para el procedimiento ordinario, para el sumario ordinario, artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurso de apelación. Y aquí fijémonos que hay recursos de apelación cuya resolución compete al tribunal sentenciador, no a la audiencia provincial correspondiente. Pongo un ejemplo para que se entienda. Si se presenta un recurso normal, ordinario, ante el juez de vigilancia penitenciario de Alicante, pues se resuelve por la Audiencia Provincial de Alicante. Ahora bien, supongamos que en el centro penitenciario de Foncalent, en Alicante, hay un recluso que está cumpliendo pues, pena impuesta por la Audiencia Provincial de Zamora, por poner un ejemplo. Si se presenta este tipo de recurso, lo resuelve la Audiencia Provincial de Zamora, puesto que es el tribunal sentenciador. Resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria en materia de ejecución de penas serán recurribles ante este tribunal sentenciador, en el ejemplo, la Audiencia Provincial de Zamora, excepto cuando se haya dictado resolución resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa que no se refiera a la clasificación del penado. Bueno, no tiene mucho más. En el supuesto de que el penado se haya incumpliendo varias penas, la competencia para resolver corresponde al juez que haya impuesto la pena más grave. Y si son varias penas de la misma gravedad, la competencia corresponde al que la hubiere impuesto en último lugar.
Entonces aquí tendríamos que recordar en materia de ejecución de penas, los recursos serán resueltos por el tribunal sentenciador, excepto cuando se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra la resolución administrativa que no se refiere a la clasificación del penado. Esta sería la idea general. Y si el recurso se encuentra cumpliendo varias penas, pues ¿quién sería el tribunal competente? Porque se produce una refundición de condenas, pues al que hubiera impuesto la pena mayor. Y si las penas son de igual gravedad, pues entonces el que lo hubiera interpuesto en último lugar. Entonces sería a efectos de una pregunta tipo test, ¿no? Y ya tendríamos los recursos de apelación, que son los generales, que se resuelven por la audiencia provincial del partido judicial de la provincia donde se encuentre el juez de vigilancia, ¿no? Bueno, pues en lo referente al régimen penitenciario y demás materias no comprendidas en el régimen anterior, pues serían recurribles ante el propio juez de vigilancia penitenciaria y la resolución de este, en su caso, en apelación para ante la audiencia provincial. Y en el caso de que nos encontremos ante un penado con una pena impuesta por la Audiencia Nacional, pues sería resuelta por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que, como sabemos, cumple la misma función que la Audiencia Provincial, juez de vigilancia penitenciaria provincial, pues Audiencia Provincial, juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, pues Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y la legitimación corresponde, pues, lógicamente, al Ministerio Fiscal, en defensa de la legalidad, y al propio interno o liberado condicional. Es decir, la libertad condicional, pues, lógicamente se libera, pero bueno, puede haber alguna cuestión porque esa persona está en libertad, pero no ha terminado de cumplir la pena. Será necesaria la defensa de abogado y si no se designa procurador, pues el abogado tiene habilitación legal para la representación de su defendido, que es lo normal. Y bueno, los recursos de apelación se tramitan, digo, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento abreviado. Bueno. Efectos del recurso de apelación, bueno, evidentemente cuando se refieran a materia de clasificación de penados o concesión de libertad condicional y pueda dar lugar a la excarcelación del interno, bueno, pues siempre que se trata de personas condenadas por delitos graves, el recurso tendrá efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del condenado hasta la resolución del recurso. Es decir, lógicamente, por la interposición de un recurso, pues el penado no quedaría ya en libertad. Simplemente, pues evidentemente, el efecto suspensivo, pues lógicamente, pues opera en este caso e impide la puesta en libertad. Siempre que estemos hablando de penas privativas de libertad, de personas privadas de libertad, el recurso, bueno, tiene carácter preferente y urgente. Y tendríamos el recurso de queja, que es el recurso instrumental que estudiaremos, pues lo hemos estudiado en el ámbito civil, en el orden jurisdiccional civil, y lo estudiaremos también aquí en penal, ¿no? Que en aquellas resoluciones se puede interponerse contra aquellas resoluciones en las que se deniegue la admisión de un recurso de apelación, bueno, pues se interpone queja, exactamente igual que hemos visto en civil. Es decir, contra la denegación de admisión al trámite de un recurso devolutivo, cabe queja. Y el recurso de casación, aquí básicamente hay una peculiaridad que tendríamos que tener en cuenta. Bueno, aunque no se trata de recursos contra resoluciones citadas por los juzgados de vigilancia penitenciaria, la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial regula algunos recursos de casación, que serían el recurso de casación que cabe contra el auto que se determine el máximo de cumplimiento de la pena o se deniegue su fijación. Cabrá recurso de casación por infracción de ley para ante la Sala de lo Penal del Supremo y se sustanciará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El recurso de casación lo hemos visto en civil y lo hemos visto también, lo veremos en penal. El recurso de casación puede interponerse por infracción de ley sustantiva o por quebrantamiento de forma, que sería, bueno, pues el recurso extraordinario por infracción procesal, el equivalente en civil, ¿no? Bueno. Recurso de casación por la unificación de la doctrina. Bueno, lo que sí me interesa es que nos quedemos, digamos, con la idea. Recurso de casación cabe contra el auto por el que se determine el máximo de cumplimiento de la condena o se deniegue su fijación y se resuelve
la Sala Penal del Supremo. Es una casación, ¿no? Y casación por la unificación de la doctrina, que, bueno, básicamente, pues como su propio nombre indica, pues trata de unificar la diferente doctrina jurisprudencial de las audiencias provinciales y, en su caso, de la Audiencia Nacional, resolviendo recursos de apelación que no sean susceptibles de casación ordinaria, es decir, que no sean los anteriores, ¿no? La legitimación es siempre la misma, el Ministerio Fiscal, el letrado del penado, bueno, se sustanciará también conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bueno, no hay ninguna cuestión más que vamos a ver. Lógicamente es una casación para la unificación de la doctrina, por tanto, las resoluciones que dicte el Tribunal Supremo resolviendo este tipo de recursos no afectan a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias diferentes o precedentes de la impugnada, ¿no? Y está aquí un poco el epígrafe de jueces de los juzgados de vigilancia penitenciaria. Los 4 datos que yo he comentado y que quizás serían los suficientes para resolver cualquier pregunta que se nos ponga sobre esto. Y ya pasamos, si queréis, a las costas procesales, aquí un poco entrando también o continuando con la ejecución, pero ya aquí costas procesales y la responsabilidad civil. Digo yo aquí, bueno, el condenado, además de la responsabilidad civil, habrá de hacer frente al pago de las costas procesales, lógicamente. En los autos o sentencias que pongan fin al proceso se dictará, se impondrá un particular, digamos, resolviendo sobre a quién compete el pago de las costas, ¿no? Bueno, ya nos dice un poco la ley en los actos o sentencias, bueno, pues al resolver sobre esta cuestión, bueno, pues se podrán declarar las costas de oficio. Se podrá condenar el pago de las costas a los procesados señalando la parte proporcional de cada uno de ellos, ¿no? No se impondrán en ningún caso costas a los procesados absueltos, lógicamente. Y también es posible condenar al pago al querellante particular o al actor civil, cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe. Entonces, costas procesales que serían, bueno, de oficio a los procesados, estableciendo, digamos, la proporción de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que nunca se puede condenar a los absueltos y también se puede condenar al querellante particular o al actor civil, pero en el caso de que hubieran obrado con temeridad o mala fe, ¿no? Bueno, esto un poco contenido de las costas. Bueno, volvemos otra vez un poco al lenguaje de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El reintegro del papel sellado empleado en la causa. Bueno, antes se utilizaba papel de oficio, bueno, que se hacía en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, hoy en día ya no existe. Pago de los derechos de arancel que pudieran corresponder a procuradores u otros funcionarios que cobren por arancel, honorarios de abogados y peritos, y las indemnizaciones, digamos, a los testigos. Los testigos tienen derecho a unas indemnizaciones, a ser resarcidos de los gastos que evidentemente hubieran causado, si se les hubiese causado la comparecencia a juicio. Recordad que, como asimismo que la ley establece la obligatoriedad de los testigos de acudir al juicio, también establece la obligatoriedad del pago de los gastos, de ser resarcidos en los gastos que se le hubiera causado, ¿no? Declaración de oficio de las costas procesales, obligaciones económicas de las partes y tasación de costas. Bueno, básicamente cuando se declaran las costas de oficio, como todo el mundo puede entender, no ha lugar al pago. Ahora bien, si se condena a una de las partes, dice la ley, los procuradores y abogados que hubieran representado o defendido a cualquiera de las partes, peritos y testigos que hubieran obrado a su instancia, podrán exigir de la parte, si no se hubiera reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, pues evidentemente al abono de los derechos, honorarios e indemnizaciones que le correspondieran, reclamándolos del juez o tribunal sentenciador, ¿no? Y se procederá a su exacción por vía de apremio. Esto de la vía de apremio ya lo hemos visto también en el proceso civil, es o pagas o te embargo bienes suficientes para, con el producto de su venta, con el producto obtenido por su venta, bueno, pues resarcir, digamos, a los perjudicados, ¿no? ¿Vale? Aquí hay que tener en cuenta que se aplica supletoriamente la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dice, si no pagasen estas en el término prudencial que el letrado señale, ni tachasen aquellas de ilegítimas o excesivas, pues se procederá de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Vale, no hay mucho más que decir, ¿no? La tasación de costas es prácticamente lo igual que se hace en la ley de enjuiciamiento civil, con una pequeña diferencia en los plazos que ahora comentaré. Hecha la tasación y regulación de costas, se le dará vista al Ministerio Fiscal y a la parte condenada al pago para que manifiesten lo que tengan por conveniente en el término de 3 días. Recordad que el plazo en civil es de 10 días. Aquí, 3 días. Aprobación de la tasación de costas y regulación de las costas en el caso de tacha de honorarios, ¿no? Transcurrido el plazo de 3 días sin haber sido impugnada, bueno, pues la tasación de costas, bueno, practicada o tachada por indebidas o excesivas, bueno, se procederá con arreglo a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil. Entonces tenemos este plazo de 3 días y luego nos remite a la ley de enjuiciamiento civil. Y en la ejecución de las costas por vía de apremio, lo mismo, nos remite a la ley de enjuiciamiento civil. Aprobadas o reformadas la tasación y regulación, se procederá a hacer efectivas las costas por vía de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el enjuiciamiento civil. ¿Vale? Relación de pagos. Evidentemente, si los bienes del penado no fueran suficientes, bueno, aquí verdaderamente tendríamos que acudir al Código Penal y, bueno, simplemente saberlo. Tampoco se nos va a exigir que conozcamos la prelación de pagos que establece el Código Penal. Bueno, como vemos, aquí prácticamente poco tenemos que decir, simplemente la condena en costas, a quien compete, y la regulación que se remite al enjuiciamiento civil. Y ya por último tendríamos la ejecución civil en el proceso penal, la responsabilidad civil. Bueno, ya lo hemos comentado, yo creo que hasta la saciedad, de todo ilícito penal nace responsabilidad penal, pero también responsabilidad civil. ¿Y en qué consiste esta responsabilidad civil que se produce como consecuencia de la responsabilidad penal? Dice ahí, incluso en los casos de exención de la responsabilidad criminal. Es decir, si el condenado se declara exento por alguna de las circunstancias que se establecen en el Código Penal, artículo 20, pues ello no impide que tenga que hacer frente a las responsabilidades civiles. Una persona que tenga disminuidas sus facultades mentales hasta tal punto de declararlo, bueno, pues absuelto, con la imposición de las medidas de seguridad que correspondan, ello no impide, como digo, a que responda por responsabilidad civil a la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios. Yo me aprendí en su momento estas 3 palabras y me ayudan mucho: restitución, reparación, indemnización. Y les digo siempre que hablamos de responsabilidad civil porque la responsabilidad civil consiste en esto: restitución, reparación e indemnización, ¿no? Además de la responsabilidad civil, el procesado, pues ya condenado, tendrá que hacer frente a las costas. Bueno, básicamente aquí tendríamos, cuando no haya bienes suficientes, establece la norma para satisfacer de una vez todas las responsabilidades. El órgano judicial, previa audiencia al perjudicado, puede fraccionar el pago señalando al penado los periodos e importe de los plazos, teniendo en cuenta las necesidades del perjudicado y las posibilidades económicas del responsable. Y los pagos se imputan por este orden: reparación, indemnización y, en primer término, de los perjuicios, reparación del daño e indemnización de los perjuicios, luego la indemnización al Estado por los gastos y las costas. ¿Vale? Básicamente, reparación, indemnización, primero al perjudicado y luego al Estado. Las costas del acusador particular, cuando se pusieran en sentencia, bueno, pues las demás costas procesales serían a continuación, y ya por último la multa. Alfredo, y en el caso de lo del Ayuntamiento de Madrid, que has comentado que les han puesto una fianza de 800.000 euros, ¿esa responsabilidad sería por indemnización al Estado? Bueno, indemnización al perjudicado. Bueno, al Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Madrid es una administración perjudicada, sí, pero cuidado, esa
fianza impuesta por el juez de instrucción. No nos olvidemos que es un juez de instrucción, esa fianza se impone, digamos, de forma cautelar, de forma preventiva en la pieza de responsabilidad civil. Es una fianza. Vale, Después, que no es la sentencia, claro. No es la sentencia. Después, si sale sentencia, imaginémonos lo siguiente. Yo no sé cómo va a salir, es solo un ejemplo a efectos de ilustrar un poco esta cuestión. Supongamos que sale una sentencia condenatoria, porque si sale una sentencia condenatoria lo que hay que hacer es devolver las fianzas. Supongamos que, repito, yo no sé cómo va a salir, que sale una sentencia en la que se dice se condena al imputado o al penado señor tal a que indemnice al perjudicado Ayuntamiento de Madrid en la cantidad de 700.000 euros. Y esta persona ha puesto 800.000. El juez le ha reclamado 800.000. Pues muy bien, el letrado de la Administración de Justicia hará un mandamiento de devolución a favor del perjudicado, en este caso Ayuntamiento de Madrid, por valor de 700.000 euros, y los otros 100.000, una vez satisfechas las costas y demás, reducidas las cantidades, se harán entrega a los condenados. Supongamos el caso contrario, que la fianza exigida por el juez son 800, pero luego se condena a 900. Pongamos este ejemplo. Lógicamente, habrá que requerirles para que, digamos, en el plazo que se señale, presten nueva fianza por valor de 100.000 euros, que son los que restan, además del pago de las costas. Es decir, la pieza de responsabilidad civil se abre con una estimación que establece, en primer término, el Ministerio Fiscal en su caso y después el juez en el auto de apertura de juicio oral, el ejemplo que estamos viendo. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. Y ya la restitución. Entonces tendríamos un poco para las palabras restitución, reparación e indemnización, serían las tres, ¿no? La restitución, que consiste en la devolución o reintegro de la cosa objeto de la infracción. Aquí estamos hablando de la cosa en sentido de un bien mueble o inmueble, porque en dinero pues ya hemos visto que es una cosa genérica que no simplemente sería pues indemnización por los daños o perjuicios causados, ¿no? Dice la ley, cuando los hechos delictivos hayan producido la privación de una cosa a su legítimo poseedor, en la fase de instrucción debe haberse decretado la ocupación de la misma, tramitándose en piezas separadas y ordenándose su depósito y administración como medida de aseguramiento de la responsabilidad civil. Se discute, por ejemplo, quién es el propietario de este bien mueble, de extraordinario valor, claro, porque si no, no tiene sentido. Lógicamente lo que aquí dice es que se debe de ocupar la cosa, ponerla a buen recaudo y cuando salga sentencia, pues evidentemente restituirla a su legítimo propietario. O si esta fue robada, igualmente ahora ya establece el estatuto de la víctima del delito que se puede, evidentemente comprobada que es propietario, pues hacerle entrega de la misma, de la cosa, de lo que sea, digamos, apercibiéndole que tiene que mantener a disposición de la autoridad judicial, ¿no? Debe devolverse la misma cosa de la que se privó. Aquí lo que se dice es que, lógicamente, estamos hablando de bienes muebles determinados. Entonces, si a una persona le roban este ordenador, pues, lógicamente habrá de devolverse ese ordenador. Dice siempre que sea posible por no haber perecido o si, aun hallándose en poder de un tercero, no sea irreivindicable sin perjuicio del tercero de repetir contra quien sea, ¿no? Si no es posible entregar la misma cosa porque se ha perecido, como dice la ley, se ha pues estropeado, se ha deteriorado, la restitución se transforma en indemnización de daños y perjuicios. Y los frutos, gastos y accesiones de la cosa, pues nos vamos al Código Civil, ¿no? Reparación del daño, indemnización de daños y perjuicios, bueno, pues ya lo hemos dicho un poco, ¿no? La indemnización, digamos, por los perjuicios materiales y morales. Perjuicios materiales en el sentido de que, bueno, pues a una persona le han roto un bien de su propiedad, bueno, pues podría tenerle cierto cariño y además no solo eso, sino que la rotura de ese bien puede haberle causado una serie de perjuicios. Por ejemplo, si le han roto el coche, luego no ha podido desplazarse a trabajar, ha tenido que coger el autobús, ha tenido que... Esos serían los perjuicios. Y evidentemente morales también en el sentido, antes poníamos el ejemplo de un robo con violencia e intimidación, pues hombre, el que a uno le amenacen con un
objeto contundente, pues supone unos perjuicios morales, ¿no? Debe haberse prestado fianza o trabado los embargos en la pieza de responsabilidad civil. Por eso digo que si en el plazo de una audiencia, si en el plazo de 24 horas, el investigado en aquel momento procesal no presta la fianza que el juez establece, se embargan bienes de su propiedad a cubrir dicha suma. Y ahí quedan embargados hasta que salga la sentencia. Cuando salga la sentencia, pues se procede a su enajenación, sí, evidentemente, y con el producto de los mismos, a restituir, reparar e indemnizar, ¿no? ¿Vale? Si la persona, el condenado, no hace frente al pago. Bueno, y si las garantías fueran insuficientes, es decir, se ha embargado menos, pues lógicamente se procederá a embargar más bienes, ¿no? Y ya las personas responsables civilmente, ¿no? Que es el famoso 120 del Código Penal. Los padres o tutores por los daños y perjuicios causados por los delitos cometidos por los mayores de 18 años, de los menores ya se da por hecho. Digamos, siempre aquí esta coma, ¿no? La culpa invigilando, siempre que haya sido haya habido por su parte culpa o negligencia, ¿no? Personas naturales o jurídicas, titulares de editoriales, periódicos, revistas, por los comentarios vertidos en su periódico, en su medio de comunicación. ¿Vale? También en las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares por aquellos que los dirigen o administran o de sus dependientes, ¿vale? Pero también aquí se exige una culpa invigilante, ¿no? Invigilando, de modo que éste no se hubiere producido sin dicha infracción. Siempre que se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionadas con el hecho punible. Es decir, siempre que los titulares de estas personas naturales o jurídicas pues, hayan tenido algún tipo de negligencia en su comportamiento que haya facilitado el hecho punible. Y lo mismo las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones y servicios. Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros por los delitos cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas. Por eso yo el ejemplo que ponía antes es: yo le dejo el coche a mi hijo, porque sería una persona autorizada, o yo soy el responsable o el titular de una empresa y contrato a una persona para que conduzca un vehículo de la misma, ¿no? Entonces sería responsable civil subsidiario. El Estado, la comunidad autónoma, la provincia, la isla, el municipio, es decir, las administraciones, por los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos cuando estos sean agentes, autoridades o funcionarios públicos. ¿Vale? Bien. Si se exigieran en el proceso penal responsabilidades civiles de autoridades y agentes, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la administración o ente público responsable, ¿no? Y ya la responsabilidad de los aseguradores, que se encuentra en el 117 del Código Penal. Los aseguradores que hubieran asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria, actividad, cuando como consecuencia de un hecho previsto en el Código Penal se produzca el evento que determine el riesgo que tienen asegurado, pues serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida, que es lo que antes decíamos. Es decir, la aseguradora de un vehículo, lógicamente utilizando el vehículo, digamos, de la forma correcta, digamos, haciendo una utilización normal del mismo. Evidentemente, el conductor tiene un accidente, ese accidente está asegurado por la compañía aseguradora, que es la responsable civil directa. El autor del delito es responsable civil directo también, pero lo tiene asegurado. Por tanto, hasta el límite del seguro será la aseguradora. A partir del límite del seguro, pues será el responsable civil directo, autor del hecho punible. Yo creo que es
perfectamente entendible, ¿no? Y antes comentábamos que esto existe algún tipo de lío que se monta por ahí en algunos supuestos. Y la ejecución provisional. También es importante conocer, si queréis ya, como última cuestión, que los pronunciamientos sobre responsabilidad civil serán susceptibles de ejecución provisional con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho de otro modo, recurrida una sentencia condenatoria, ¿puede ejecutarse la responsabilidad penal? Sí, ya lo hemos visto. Aquí hay sentencias ya del Tribunal Constitucional que establecen que, digamos, podría continuar aquel que ha obtenido una sentencia condenatoria, si ésta es recurrida, hasta el máximo de prisión provisional de la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Pero los pronunciamientos sobre responsabilidad civil son susceptibles de ejecución provisional, tal y como hemos visto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recordad que estudiábamos la ejecución provisional 524, 525, etcétera, ¿no? Bueno, simplemente conocerlo, ¿no? Poco más tendríamos que decir y con esto acabamos el temita. Es verdad que, bueno, hemos ido despacio, pero al mismo tiempo hemos ido repasando algunos otros y no lo dejemos. Vamos a ver ahora, si queréis, en un momento, aunque solo sea, pues pergeñar un poquito el tema de los recursos, ¿vale?